Ok, me devuelvo. Buenas tardes para todos y para todas. Vamos a iniciar entonces el taller de hoy que está referido a los sistemas antiplagio. En esta oportunidad hemos invitado a la empresa denominada BossBit con un sistema que se llama Strike Playaris y no, su gerente de cuenta, ¿verdad? Que es el señor Julio Agüero, nos va a dar una presentación de cómo funciona esta plataforma, cuáles son sus funcionalidades, los reportes de similitud que arroja el sistema y además también el uso de la inteligencia artificial dentro de estas plataformas. Luego que termine Julio, retomo yo para mostrarles todo lo que tiene que ver con Turnitin, ¿verdad? Que es la plataforma que nosotros usamos, la interpretación del informe de similitud en este caso, que casi todos son muy similares, todos estos reportes de similitud, pero para que ustedes vean más o menos cómo está compuesto. Entonces, sin más preámbulos, voy a dejar a Julio Agüero. Bienvenido, Julio. Te paso entonces la palabra. Muy Gracias, Morela. Buenas tardes para todos. Bueno, como me presentó Morela, mi nombre es Julio Agüero. Eh, y bueno, yo trabajo para Boswitz LLC. Nosotros somos los distribuidores oficiales de Stray Playaricen acá en Latinoamérica. Yo estoy acá ubicado en Argentina. Y en este momento les voy a compartir mi pantalla. ¿Todo bien allí, Morela? Se ve muy bien, ¿verdad? Perfecto, sin Ok, problema. perfecto. Vamos a iniciar acá. Ok, acá estoy en la plataforma nativa de Stripe. Una de las cosas, bueno, que me gusta decir siempre al comienzo es que nuestra plataforma se puede integrar con cualquier LMS, ¿ok? Ya sea mediante un LTI o una API. También, bueno, lo que tenemos en primera instancia por acá es el menú, que uno a uno, después de hablar un poquito del informe, les explico más o menos las funciones, cómo funciona nuestra plataforma. Tenemos las tareas, usuario, tenemos lo que son los ajustes, estadísticas y bueno, la ayuda que es donde tenemos todo lo que es nuestro canal de YouTube y las guías de uso, ¿no? Acá como ven, bueno, lo primero es, para subir un documento, es muy sencillo. Vamos acá y tomamos un documento que tengamos en el computador. ¿Y qué podemos hacer acá? Podemos buscar similitudes en la traducción, ¿ok? En más de 60 idiomas. Por ejemplo, si yo tengo un documento en español y yo quiero buscar una similitud específica en cualquiera de estos idiomas que están acá, chino, coreano, croata, eslovaco, entre otros, todos los que tengo por acá, pueden hacerlo. O independientemente, buscar lo que es comprobar contenido de inteligencia artificial. ¿Ok? ¿Qué nos presta este comprobar el contenido? El de servicio de detección de IA proporciona una predicción de si el texto fue creado por un robot de inteligencia artificial, utilizando ChatGPT en distintas versiones, o BAR, o hay uno que se llama Aitor, Gemini, hay bastantes, ¿no? Bastantes robots de esto. ¿Qué nos pide? Nos pide, bueno, el autor del documento, el coordinador del documento, en este caso podría colocar mi nombre también, Julio, ya lo tengo predeterminado. El tipo de documentos a analizar, tenemos una lista acá de algunos documentos esto se puede configurar según la necesidad de cada institución, ¿no? Por ejemplo, le colocaría otro. La unidad organizativa, tenemos, bueno, yo tengo acá departamento de inglés, bastantes facultades, universidad y otras instituciones con las que yo podría colocar facultad de derecho. Y al subir el documento también podemos omitir una dirección URL. ¿Qué es esto? Que al subir el documento, si queremos que este documento no sea comparado con una dirección en específico, le podríamos agregar acá la dirección, por ejemplo, www.wikipedia.com. Entonces, el documento no va a ser comparado con esta, o por ejemplo, con la página de la universidad o la institución que se está subiendo el documento, por si tienen repositorios y todo esto. ¿Ok? Y añadimos el documento. Al añadir el documento,
un documento que subí de prueba con éxito. Él ya en unos minutos nos va a dar respuesta, ¿ok? ¿Qué podemos ver acá? Acá en el menú tenemos estos tres puntitos de acciones, que esto nos permite descargar el informe en PDF, descargar un breve informe, nos muestra el texto del documento. Por ejemplo, si yo voy a mostrar el texto del documento, quiero tomarlo para una revisión, aquí lo puedo ver. También nos permite rechazar el documento, editarlo, agregar documento a la base de datos o eliminar el documento. Ok. Por ejemplo, acá tengo un documento que les voy a mostrar, que es este que tengo aquí, un proyecto final de... Vamos a abrir este documento. Acá estamos en el informe. Y podemos ver, aquí está el logo de Stripe Playerize. Y en la configuración de la plataforma, ustedes pueden agregar el logo de la institución. Por ejemplo, nosotros agregamos acá el de Boswitz. Es proyecto final e-commerce universitario. Este documento acá les dice, en la fecha del informe, un documento que fue analizado el 30 de agosto y su última edición fue el 2 de septiembre. Por acá nos arroja los metadatos del documento. Cuando yo agregué el documento hace unos días era unidad organizativa, universidad test, y las alertas que nos arroja dicho documento. ¿Qué podemos ver acá? En esta sección podemos encontrar información sobre modificaciones de texto que pueden tener como objetivo moderar los resultados del análisis. ¿Ok? Que esto es invisible para las personas que evalúan un contenido de un documento, por ejemplo, en una copia impresa o en un archivo. ¿Qué hace esto? Esto influye en las frases comparadas durante el análisis de texto, al causar errores ortográficos intencionados, algunos usuarios, ¿para ocultar qué? Para ocultar, falsificar valores del informe. ¿Qué hacen? Por ejemplo, caracteres ocultos. Si vamos acá, él va a buscar en el informe caracteres ocultos. A veces no necesariamente son de forma intencionada, sino que algo le dio, algo tocó el usuario que habilitó estos caracteres ocultos, ¿no? También extensiones. En las extensiones son microespacios, a veces entre líneas, le dan varias veces espacio para, con el fin de como que engañar el sistema para que la probabilidad del coeficiente de similitud sea más bajo, ¿no? Microespacios. En los microespacios tenemos, colocan puntos entre palabras. ¿Con qué fin? Con el fin de ocultar estos puntos para que no, para que el sistema tampoco los capte, ¿no? Caracteres ocultos y también nos arroja lo que son las paráfrasis. Por ejemplo, si buscamos una a una, tenemos 168 paráfrasis. Él nos las marca en negro, por lo menos acá, a través del, y arriba nos dice, subrayado en negrito, que nos dice a partir del. Y así va modificando y ya, bueno, ya cuando el evaluador va revisando el documento, ve si esto influye en la nota o no, claro. También tenemos acá lo que es el registro de similitudes, coeficiente de similitud 1 y coeficiente de similitud 2. ¿Ok? ¿Cómo funciona? El coeficiente de similitud es un coeficiente opcional. De hecho, siempre da el porcentaje da por debajo del coeficiente de similitud 1. Por ejemplo, el coeficiente de similitud 1, él tiene algo en particular. Él trabaja cada 5 palabras del texto, él la va analizando en todas las fuentes, la fuente de base, la base de datos Ritbus, que es la base de datos de Stripe, en las fuentes de Internet, en la base de datos local, y él va comparando cada 5 palabras y nos va dando un resultado. De hecho, es mucho más específica, por eso siempre el resultado, si hay alguna coincidencia en el texto, va a ser mucho más alto que el coeficiente de similitud 2, porque el coeficiente de similitud 2, él va analizando cada 25 palabras. ¿Ok? También tenemos lo que son este coeficiente de cotizaciones que nos indica. Esto nos indica que de todo el texto que tenemos acá, un 6,99% del texto está entre comillas.
Una puede ser por citas o simplemente que hay textos que están entre comillas. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros queremos excluir las citas del documento, veamos que acá tenemos 14,34%, tenemos acá excluir comillas. Cuando le damos a este botón, ¿qué nos excluye esto? Nos excluye las citas marcadas con comillas en el texto, se han excluido de los valores actuales del coeficiente de similitud. Por eso los dos coeficientes bajaron un poco el porcentaje. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer también en el documento? Por ejemplo, agregar comentarios. Comentarios al momento de una evaluación. Por ejemplo, al darle acá se nos habilita la manito y si no, yo voy acá, yo puedo agregar un comentario, de repente colocarle al alumno, por ejemplo, se llama Juan, por favor, revisar la redacción del párrafo, por decir algo. Al agregarlo, en lo que hay el comentario acá, y también qué podemos hacer, podemos tener etiquetas predeterminadas de comentarios. Por ejemplo, yo eliminar fragmentos, yo le puedo decir al alumno, ya, al habilitar esta, por ejemplo, al eliminar fragmentos, yo me voy aquí y me dice eliminar fragmento. Lo guardamos y ya el alumno cuando se lo vamos a enviar para una segunda oportunidad para que haga una revisión del documento, le van a aparecer todos estos comentarios de todos los cambios que él tiene que hacer. De hecho, acá tengo una lista de varios. Por ejemplo, acá yo le había copiado uno, reformular fragmento. Aquí me lo dice y está guardado. ¿Qué tenemos por acá? Ahorita de último vamos a pasarlo con lo que es el coeficiente de probabilidad de inteligencia artificial. Por ahora, por acá tenemos lo que son las listas activas de similitudes, que nos arroja ella los 10 fragmentos más largos. Los 10 fragmentos más largos de todo lo que recopiló en comparación de texto, acá en lo que es la base de datos Readbooks, es la base de datos de Stripe, donde tenemos todo lo que todas nuestras fuentes. También la base de datos local, la base de datos del programa de intercambio de bases de datos y desde el Internet. Este, por ejemplo, este programa de la base de programa de intercambio de bases de datos, esto es todos los clientes que nosotros tenemos, eh, siempre y cuando el cliente, cuando ingresa, cuando adquiere el producto, si él acepta compartir su base de datos con otras universidades, acá tenemos, por ejemplo, si buscamos este párrafo, es un párrafo acá de número de palabras idénticas, 28. ¿Ok? Él me la marcó en azul, las palabras, donde los busqué. Me dio un porcentaje y me dijo, esto es de la Universidad de Valencia. ¿Ok? Y él te va a referenciar. También tenemos, por ejemplo, desde el Internet, buscamos acá, vamos a hacer un segundo, y él me va colocando, por ejemplo, son 1790 palabras, o sea, un 5,58% del texto. Él me dijo que hay similitud en este documento. Por ejemplo, si yo voy acá al documento, él me lo coloca, si lo ven acá, con un fondo amarillo. Todo lo que va diciendo acá, él me lo va colocando, yo voy bajando y allí voy comparando con lo que dice acá, con lo que dice, y puedes ver de dónde proviene lo que es me lo va poniendo en amarillo y vamos haciendo la revisión y vemos de dónde es la fuente donde trajeron el texto, ¿no? Ok, por acá también podemos, por ejemplo, si estamos corrigiendo el documento y lo queremos aceptar, podemos guardar los cambios, rechazar el documento o enviarlo a corrección al alumno. O simplemente, si estamos de acuerdo ya para dar colocar una nota o ya para la revisión, aceptamos el documento y lo añadimos a la base de datos. También el documento lo podemos compartir mediante un enlace sin opción de edición o con capacidad de edición.
Esto es porque a veces, bueno, queremos una segunda opinión o alguien le decimos a otra persona, mira, revisa el documento, dame tu opinión sobre él y yo te voy a permitir que tú puedas editarlo y decirme cuál es tu punto de vista y colocarlo allí en los comentarios. También acá tenemos lo que es la guía de interpretación del informe. Si le damos allí en ayuda, él los envía a esta esta guía de interpretación, y él le va explicando uno a uno cómo interpretar el informe, paso a paso. ¿Ok? También tenemos por acá lo que es, contenido de inteligencia artificial. Este módulo integrado de búsqueda de contenido de inteligencia artificial, y por lo menos este informe me dio un 20% de probabilidad. Si vamos al detalle, que vemos acá, probabilidad de contenido de inteligencia artificial. ¿Qué refleja el siguiente indicador? Refleja la probabilidad de que el texto haya sido escrito desde el lado de IA. ¿Ok? El indicador no refleja cuánto texto escribe inteligencia artificial, sino que el informe muestra la probabilidad de cada fragmento de texto que compone el documento y lo agrupa en 5 rangos. Los 5 rangos son estos que vemos acá. Este color verde del 0 al 20%, del 21 al 40, del 41 al 60, y así sucesivamente de la probabilidad de que el texto haya sido generado por inteligencia artificial. ¿Qué hace el robot? Él va analizando por bloques. ¿Ok? Está va analizando por bloques y acá te dice detalles. A continuación se muestran los fragmentos que probablemente fueron generados por inteligencia artificial. Tenemos lo que es probabilidad de contenido, un 67%, que estas 32 palabras, si vamos acá, él nos va a llevar estas 32 palabras, él nos está diciendo que es probable que este documento haya sido realizado por inteligencia artificial. ¿Ok? También tenemos que está pasando ahora que, por ejemplo, elabora un documento en ChatGPT o otro robot y luego descargan una aplicación que se llama humanizadores de IA. ¿Qué hacen estos humanizadores? Primero, le escribimos a ChatGPT, por favor, genérame un resumen de la novela, por ejemplo, Don Quijote, por decir un nombre. Y luego, ese resumen lo llevan al humanizador. Ya creo que tengo una preguntita por acá. No, disculpe. Exacto, perdón. Llevan esta información al humanizador. ¿Y qué hace el humanizador? Como lo dice la palabra, humanizar lo que ya viene de un robot. Y esto luego lo suben a las plataformas. Y por ejemplo, la plataforma de nosotros de Stripe, ellos también detectan que fue hecho por inteligencia artificial. Así lo hayan llevado a un humanizador. Ahorita les voy a mostrar uno de los documentos bueno, uno de los que subí con esto. Y bueno, también, por ejemplo, si buscamos, vamos a buscar donde haya más palabras, por ejemplo, Julio, ¿sí? ese elemento que acabas de mencionar es importantísimo, importantísimo porque ahorita los estudiantes y muchos investigadores están utilizando esa estrategia para que sean indetectables por estos sistemas antiplagio. Y bueno, yo no he tenido la oportunidad de hacer pruebas con eso, pero sí me gustaría que lo muestres en detalle porque yo sé que actualmente los alumnos hacen eso, los investigadores también utilizan esos humanizadores para que pase, no lo detecte, porque claro, es que hay unas palabras muy, muy específicas que utilizan, que uno puede darse cuenta nada más que leyendo el texto, tú sabes que lo hizo una inteligencia artificial. Entonces, claro, estos humanizadores lo que hacen es como transformar en palabras un poco más simples lo que es el resultado. Y sí me gustaría que hablaras más de eso porque eso está pasando mucho. Y si no tenemos estos detectores de inteligencia artificial, igual no estamos haciendo nada. Por ejemplo, gracias, Morela. Por ejemplo, este es un humanizador que, mire, él me dice,
99,54% de tasa de éxito. ¿Ok? En principio ellos, los humanizadores, te arrojan como una prueba. Ya luego, bueno, tienes que pagar para poderlos utilizar. Por ejemplo, acá yo tengo ya varios. Este resumen, que ya lo tenía aquí, se llaman resumen de 300 palabras de la novela Doña Bárbara. Yo lo voy a copiar. Aquí cuando lo leemos, él nos dice, es una novela del escritor venezolano Rómulo Gallegos y nos va explicando un poco, ¿no? Luego, ¿qué hacen algunos usuarios? Llevan el documento acá. Yo porque las pruebas que tenía gratuitas ya las humanizaron. No, ya es que me pasé de cantidad de palabras. Un segundo. Es que este yo lo tenía Pero ya, si lo pones en el chat y yo lo puedo pasar, ok. porque yo no, ese yo no lo he usado. Si es que ese es justo el que tenía yo, tengo que descargarme otro ya que tenga. Sí, a mí me ha pasado con todas las inteligencias artificiales, me ha pasado eso. Ya por lo menos las de imagen, todas tengo copado la parte gratuita, que son 20, 50, Ah, los que no, no, son las gratuitas. creo que es muy grande el texto para copiarlo pero igual, igual estas pruebas, la idea es hacerlas, ¿no? De hecho, aquí, eso es lo que yo hago. Yo luego lo llevo, Puedes pegarlo, puedes pegarlo en el chat y el que esté interesado puede hacer el ejercicio en su computadora, porque tienes ahí la ah, página humaniceai.io, claro. No, de hecho, si colocan, igual yo lo voy a colocar allí en el chat. en el chat Exacto. del Ahí Zoom. está. Ajá. Ok, claro. Igual hay varios. Yo porque fue el que abrí ahorita, pero solo para mostrarles, no lo tenía Sí, hay preparado. muchos, hay otros Hay muchos, más. hay muchos. De hecho, cuando yo coloco acá vamos a hacerlo así. Human- Pero tú sabes que me preocupa con eso, Julio, que eso es como los sistemas que te detectan el plagio gratuito. Que, ok, yo te detecto el plagio gratuito, pero me quedo con tu documento. Entonces, ya no va a ser tan novedoso y quizás cuando yo lo suba a un sistema esto antiplagio, me va a dar una similitud muy alta. ¿Por qué? Porque ya yo subí mi documento a mis párrafos, los subí a estos humanizadores, que ese es el gran peligro que existe. Por eso es que yo ni los veo porque es eso mismo. Ellos se quedan con con tu información y después no la puedes recuperar. No hay forma de bajarla de ahí. Entonces mejor es manejarlo con sumo cuidado. Por ejemplo, yo voy acá, mira, aquí tengo varios. Vamos a ver cuál fue el último que, si no me equivoco, impacto, debe ser este uno. Vamos a abrirlo. Este se llama, ajá, Impacto de una nutrición saludable de la salud y el bienestar. Este fue cargado por mí. Yo lo pasé por el humanizador, lo llevé y luego me dio un 91% de probabilidad. Pero ¿qué hice yo con? Mira, por ejemplo, estos párrafos me dieron un 98% de probabilidad de que haya sido por inteligencia artificial. Y acá, 77%, porque yo agarré y estos párrafos yo los coloqué entre comillas y entre palabras yo fui borrando algunas y le agregaba, por ejemplo, le agregaba el sinónimo de la palabra. Lo modifiqué un poco, pero muy, muy poco. Creo que fueron tres palabras en este, tres o cuatro. Pero igual ahí, mira, no lo pude, me dio un 91% de probabilidad. De hecho, Stripe tiene un 97% para lo que es para probabilidad de contenido de inteligencia artificial, un 97% de efectividad. La empresa que le presta el servicio a Stripe se llama Originalities. Es una empresa estadounidense y por medio de ella es que nosotros tenemos el servicio de detección de probabilidad de inteligencia artificial. Si tienen alguna pregunta o algo, me pueden ir escribiendo por el chat o, No, yo nada más iba a mencionar que no sabía que Originality era una empresa aparte, porque yo entonces ella le brinda servicio a varias empresas, a varias plataformas antiplagio. De allí es donde toman las similitudes. claro, eso también
Lo que sucede es que nosotros tenemos, por ahora, Stripe en español es el único que lo tiene ya desarrollado, ¿ok? Para inteligencia artificial, para detector de inteligencia artificial en español y en más de 60 idiomas. Esto también tiene que ver mucho con que Stripe es una empresa europea y bueno, ya sabemos que en Europa son cantidades de idiomas, español, inglés, polaco, es una empresa polaca. Y cada vez que ellos, bueno, agregan algo nuevo a Stripe, ya lo hacen ya desarrollado en muchos idiomas. De hecho, ahora, hoy yo había hablado de los LMS también, y anteriormente no se integraban a Google Classroom. Y ya a partir de noviembre ya nos vamos a poder integrar también a este LMS. ¿Ok? Voy a volver por acá a lo que es la plataforma. Qué tenemos acá en la plataforma? Acá la pueden, por ejemplo, yo la tengo en español, la pueden colocar en otro idioma, por ejemplo en inglés, como se les haga más sencillo. Acá podemos agregar tareas. Estas tareas son, en esta sección que podemos hacer, les permite crear tareas del sistema antiplagio, así como informar automáticamente a todas las personas involucradas en la tarea por correo electrónico sobre un tema, descripción y plazos. eh, por ejemplo, acá yo tengo una tarea creada, el profesor licenciado Lozano, nombre corto, inteligencia artificial, el título, las ventajas de IA. Esta fue la fecha que yo creé la tarea, la fecha de vencimiento fue el 1 de agosto a las 12 de la noche. Y una vez le envían esta tarea a los alumnos, ellos, cuando nos envían el trabajo, si vamos acá, nos vamos a la tarea, ya el trabajo nos llega, ya nos llega el documento, ya evaluado por la plataforma. Por ejemplo, este cuando lo envié ya me decía fecha de límite del envío completada, ¿sabe? Completé el informe en el momento exacto. También acá podemos, bueno, agregar los usuarios, ya sea de distintos perfiles, el perfil de profesor, perfil de oficina del decano, de administrador, administrador de la unidad o como un perfil de estudiante. Tenemos lo que son los ajustes para configurar la plataforma. Por ejemplo, aquí en configuración podemos configurar los informes, podemos colocar que omita la bibliografía, que nos marque las citas, establecer un umbral de advertencia de los valores de coeficientes y así sucesivamente. Agregar los documentos a la base de datos. Por ejemplo, yo lo tengo de forma manual, también puede ser de forma automática, los permisos de usuario y otros ajustes. También acá pueden, por ejemplo, una universidad tiene varias facultades, por ejemplo, facultad de Derecho, facultad de Medicina, puede ir organizando según la facultad por unidad organizativa la plataforma para que sea más sencillo, ¿no? Para cada uno. Pueden agregar parámetros de texto. Pues, por acá, como les había dicho, se puede agregar el logo de la institución. Yo, por ejemplo, tengo el de Boswitz. También se pueden agregar tipos de documentos según el documento que se requiera subir a la plataforma. Un segundo que cargue esto acá. Ok. Acá, por ejemplo, yo los que tengo así seleccionados son los tipos de documentos que yo quiero que la plataforma evalúe. Y también puedo agregar cualquier otro. Y a estos, individualmente a cada uno se le puede colocar un valor umbral de los coeficientes de similitud, tanto para el coeficiente de similitud 1 como para el coeficiente de similitud 2. Y lo que son las etiquetas que están en los informes. ¿Ok? También las pueden agregar acá para que estén de forma predeterminada y evitar estar copiando cada vez que estemos evaluando un informe. Nos ahorra un poco de trabajo, realmente esa es la... Tenemos, aunque las estadísticas, acá como administradores podemos ver estadísticas por número de documentos. Por ejemplo, podemos ver aquí. Julio, tienes una pregunta de Rodrigo Fuentes. Si los humanizadores son robots,
Entonces, en el futuro, la IA vendrá con sistemas de humanización incorporados. ¿Cómo te diría? Buena pregunta. Lo que sucede es esto. Lo que te puedo explicar acá es que así como se inventaron bueno, se inventaron no, como tenemos los robots de inteligencia artificial, por eso es que salieron estas plataformas de detección de IA, ¿correcto? Y ya como una vez no lo detectaba, de hecho recuerdo que yo a veces pasaba algunos documentos que habían sido elaborados por inteligencia artificial, pero yo decía, Dios mío, ¿qué pasa? Que no los está detectando. Detectaba solo una parte, y era que habían sido llevados a un humanizador, ¿ok? Hasta que esto se le notificó, bueno, ya teníamos varias quejas, y se le notificó a Stripe, y ellos hicieron sus pruebas y lo resolvieron, porque así como está, ya sabemos que, bueno, lastimosamente como está la ley, está la trampa. Pero si, como te digo, si vendrá el sistema con humanizador incorporado, por cómo vamos, yo te podría decir que creo que sí. Que creo que sí, y siempre ¿sabe? Va a estar saliendo algo novedoso, cada vez más novedoso que vamos a tener que ir trabajando sobre ello, ¿no? En el día a día. No sé si está bien, Rodrigo, no sé si... eh, Sí, lo que veo es que va a ser un cuento de nunca acabar y cada claro, vez va a ser más difícil detectar, porque uno detectaba sin cuando la redacción era muy formal o muy perfecta. Entonces, si los humanizadores intervienen incluso para adaptarlos a los idiomas, a las costumbres locales, por ejemplo, no es lo mismo una forma de hablar, de escribir de un mexicano que un chileno, al final se van a adaptar hasta en esa forma, digamos. claro, claro. Ahora, Sí, sí, y lo otro, aprovecho, digamos, la otra duda que tengo es que yo puse un artículo de mi autoría, pero que estaba en el capítulo del libro, ¿no? Y quise ver si me lo detectaba este Wise Wise Brain parece que se llama. Es un sistema de chat GTP que se estuvo ofreciendo acá en la universidad. Y él me decía que no había coincidencia con ningún artículo. ¿Es porque están trabajando más los artículos de habla inglesa? ya va, ya va, Y ya eso que va. era Disculpa. mío y era claro que si alguien copiaba lo mismo estaba usando la propiedad intelectual de otra persona, solo que era yo mismo, digamos, pero eso el sistema no lo sabía. Ok, ok. Bueno, claro, tú estabas haciendo esa prueba y Y me pareció perfecto, o sea, alguien podría copiar mi trabajo y por lo menos Wise Rights habría dicho que no había problema de inteligencia de plagio. ok, claro, porque lo habías hecho tú, entonces te dio cero, me imagino. Claro, pero el sistema no tenía por qué saber que era yo, digamos, porque no lo coloqué con nombre del autor, sino que copié un párrafo, pero Claro, no estaba en la red. te- claro, te entiendo. Claro, también tendríamos que ver ¿cómo te diría? El robot, ¿no? Que es tan, como dice Morel, ajá, que extraño, digo, apuntar a autocitas, correcto. Pero también habría que ver, ¿no? ¿Cómo se dice eso? ¿Qué eficacia tiene este robot en el cual tú llevaste esa es Claro, eficacia? era esa ayuda más que todo a la investigación, pero tenía una parte como para revisar los trabajos si había plagio o no. Y yo saqué un texto no de una revista, sino que de un capítulo de libro. No me acuerdo si era Tirán Leblanc o de Thomson Reuters, pero las dos están en la red. Una que no se puede bajar en PDF y la otra sí. Pero no me lo detectó. Ok. Sí, sí, habría que verlo. De hecho, nosotros, bueno, a veces también damos trial, pruebas gratuitas por 30 días para que evalúen el sistema y vean un poquito y suban documentos y allí de repente luego lo podríamos ver, ¿no?
porque no sé por qué no lo detectó. Habría que ver cómo trabaja ese Es aplicativo que allí. este sistema, yo soy poco entendido en esto, estos sistemas trabajan con, o sea, para ellos detectar el plagio tienen que tener incorporada la información de dónde puedan detectar el plagio. Por ejemplo, si Pedro Pérez escribe un artículo de Juan González, tienen que tener incorporado el artículo de Juan González en sus bases de datos, porque si no, no podrían saber que Pedro Pérez le copió a Juan González. Exacto. Claro. Entonces, por ejemplo, lo que ha sucedido es que si algún español copia una tesis de un autor checo que no está en la red, como las de antes, porque las de ahora están en la red, pero las de antes no estaban en la red, puede pasar fácilmente todos los controles, porque la inteligencia artificial no lo tiene incorporado a sus bases de datos, como tampoco tiene incorporada a la base de datos los libros, por decir, de antes de 1980. Lo que sí te puedo decir que todo lo que está en la internet, todo, de hecho mira, te voy a mostrar acá, cuando subimos un documento, por ejemplo, tú vas a subir este documento, por ejemplo, para el análisis. Podemos buscar lo que son similitudes en la traducción. Por ejemplo, así como me dijiste, de repente tú tienes un documento en español y quieres verificar con la similitud de la traducción con otro idioma, por ejemplo, con check. ¿Qué hace la plataforma? Él analiza. Pero si es como me dices tú, si es un documento que está en papel y no está en una plataforma, obviamente no lo va a detectar, ¿no? Claro, es fantástico para lo que, o sea, lo que pasa es que yo pertenezco a un área que todavía trabaja con cosas que no están en la, o sea, ya casi todo está en la red, no hay todavía en Claro. derecho que no están en la red. Entonces, es fantástico para detectar lo que está en la red. Ahora, dentro de eso, en este curso hemos aprendido que hay cosas que son abiertas y no abiertas. Por ejemplo, hay muchas revistas WOS que no están abiertas, que hay que pagar. Ahí la inteligencia, si yo copio una voz que no está abierta, ¿el sistema va a detectar que estoy copiando esta voz o solo detecta los que están abiertos en el sistema? No, él ¿Cómo es detecta la lo que... pregunta? Disculpa, Claro, Julio. porque hay revistas que no están abiertas, que uno tiene que pagar por entrar, ¿no es cierto? Por bajar un artículo. Ajá. Sí. Entonces, si yo copio ese artículo, por ejemplo, un alumno va, paga y copia ese artículo y me lo manda. Y yo quiero ver con este Pero ya va, ya sistema. va, ya va. Pregunta uno, cuando se refiere a copia, ¿qué es copia? Lo guarda en su computador. Claro, o lo transcribe o lo transforma de N- PDF a Word y lo presenta como artículo suyo. Por decir la copia el Ah, plagio más burdo. ya, si lo copia. Pero yo no No, puedo entrar a ese. Claro, yo no puedo entrar a ese porque yo no tengo acceso a ese WOS ni quiero pagar. Entonces uso el sistema. ¿El sistema puede entrar a esos WOS que hay que pagar o solo a las que están abiertas? El sistema Ya va, antiplagio. pero eso ya sería para similitud de texto, ¿ok? ¿Ya? Para Claro, porque a lo similitud. mejor si me copió el texto. O sea, el alumno me no, presentó un trabajo es y lo que, que hizo fue copiarme el texto. ¿qué Claro, pero pasa? ¿Qué no, pasa ya entiendo. ahí, profe? Lo que pasa ahí es que todos los sistemas antiplagio tienen un depósito o una base de comparación. Entre esas bases Ya. de comparación está WOS, está Scopus, está Cielo, están los trabajos mismos de de los alumnos que se van subiendo para que si ellos se copian entre sí, se sepa de quién se copió. Está Crossref, bueno, una enorme cantidad de fuentes con las que él compara. De Ya. donde ese alumno haya sacado eso, el sistema le va a arrojar cómo, de dónde lo copió, la fecha que se lo copió, la hora que se lo copió y la URL, porque esas URLs no desaparecen. Claro, pero el alumno podría, yo en esto no me manejo muy bien, el alumno ¿Ya? podría bajar un PDF, Sí, copiar el PDF, sí, llevarlo a Word, sí. hacerle cambios, digamos, de compaginación y a lo mejor algunos cambios muy menores pero pongamos que no, que el alumno lo baja en un PDF. Por lo tanto, el sistema no va a ver ninguna URL, va a haber solo un texto. No, no importa, le va a salir 99% de similitud. Pero para hacer eso significa que él tiene acceso a las bases, incluso a las bases de datos pagadas. No, sean pagadas o no sean pagadas, igual él las compara.
O sea, pero para compararlas tiene que tener acceso a esa base de datos. No, no tiene que tener acceso. El que tiene que tener acceso es el sistema, no nosotros. Ah, no, no, claro, el sistema, a eso me refiero. O sea, Sí, sí, sí. el antiplagio tiene acceso a todas las bases de datos, Claro, las pagadas o no bases, esos pagadas. son millones de millones de millones de registros Ya, que ellos les pagan bueno, no sé cómo es en ese caso con ustedes, Julio, si ustedes le compran las fuentes o cómo hacen su base de comparación, pero él compara con todas las bases de internet y además con los trabajos de los estudiantes que se van subiendo. Porque claro, cuando uno sube un trabajo, uno le pregunta, ¿con qué? El sistema te pregunta, ¿con qué quieres comparar? ¿Con internet, con libros, trabajo o sin depósito? Si no lo mandes al depósito de tareas. ¿Por qué? Porque si usted lo manda al depósito de tareas, cuando lo vuelva a subir, si lo va a mandar a una revista, él le va a dar 100% de similitud porque hay un trabajo igualito que es el que usted subió primero y se fue a ese archivo. ¿Sí me explico? Como a sí, esa no, eso me queda biblioteca. claro. O Y sea, si uno lo entonces, manda a revisar, quedó ajá. ya, o sea, ya quedó, digamos, No, calzado pero con que es, si no le pone depósito, si le pone sin claro, depósito, él no tiene con quién comparar. Ese claro, trabajo no existió nunca para él. Pero si usted le pone con depósito, que se hace con los trabajos de los alumnos, por si es que se llegan a copiar entre ellos, el sistema va a detectar. Se va a claro, detectar que entre ellos se copiaron y de quién se copió y todo. claro, No sé sí, si eso sí. responde la pregunta. No, no, sí, Eso, eso me imagino que todo lo que ellos revisan, ya lo habían, en otra clase Morelia nos había dicho que todo lo que ellos revisan en el fondo lo van guardando, salvo que sea sin depósito. Sí, mi duda era con las bases de datos que son cerradas, pero entonces tienen también acceso, Sí, revisan también, todo. a todo, Sí, a todo. ya, claro, claro. Por ejemplo, la base de datos de nosotros se llama RedBooks y tenemos contratadas las que son pagas, de repente no te puedo decir todas, ¿sabes? Porque son millones, ¿sabes? Son millones, pero Stripe sí tiene millones. De hecho, yo tengo un link donde están todas esas, está nombrada todas esas bases de datos con las que contamos, ¿no? De hecho, a veces también las universidades tienen repositorios. ¿Y qué hacemos? Si ustedes nos envían ya algo más a nivel de sistema que se enlaza con nuestro sistema, y si hay documentos, por ejemplo, la universidad, documentos de una tesis del año 95 la tienen en digital, la subimos a nuestra plataforma y si alguien viene y la copia, ya la va a detectar, mire, esto está en la universidad y te va a decir, por ejemplo, como acá que programa de intercambio de base, de base de datos, como les explicaba. ah, ya, Por sí, ejemplo, esto que está acá él me dijo, se va poniendo en azul. Ahí yo voy a ir bajando y se va a ir colocando unas palabras en azul y él me dice que está en la Universidad de Valencia. Esto porque ya es algo no es tan, ¿cómo te digo?, tan específico como este. Por ejemplo, claro. si yo busco estas 140 palabras que me dicen que el del texto es un 0,44% y le doy acá, él me busca el texto, me lo coloca en azul. Y cuando veo acá el Ahí link, para compararlo. para compararlo. Se pone en amarillo aquí el fondo y si yo voy buscando poco a poco, todo lo que esté con fondo amarillo es exactamente lo que dice acá. Ah, ya, exacto. Mira, él me lo va colocando, me va marcando, que yo vaya comparando con esa fuente donde copiaron y pegaron el texto. Y a veces hacen esto lo que decimos, lo que yo les mencionaba acá de paráfrasis, y van modificando un poco el texto, pero igual cuando tú buscas, tú dices, ah, mira, el cambio aquí, por ejemplo, aquí decía sentir orgulloso de, y colocaron sentir orgullosa. O sea, van Exacto. cambiando letras, van adaptando el párrafo un poco, pero igual detecta la fuente donde viene Para burlar un poco. para burlar correctamente. Esa es la palabra. Muchas gracias. No, no, o sea, usted lo preguntaba, de verdad que. Bueno, yo estaba por acá con lo que eran las estadísticas, ¿no? Acá podemos ver también la plataforma, nos deja ver las estadísticas por número de documentos, por detección de inteligencia artificial, uso del contrato de las unidades organizativas. Por ejemplo, acá, uso de contrato por usuarios. Yo podría, mire, yo quiero llevar un control de qué usuarios están utilizando la plataforma. Ok, del 4 de marzo, ahorita el 9 de septiembre, si generamos el reporte, aquí él me dice, Julio César subió 27 documentos
la cantidad de caracteres que utilizó para inteligencia artificial. Igual me va diciendo Jorge, el estudiante, J. Sánchez, me va diciendo uno a uno. Y así podemos ver qué uso le están dando a la plataforma, ¿no? También tenemos acá lo que es ayuda. Por ejemplo, acá en ayuda tenemos lo que es el manual de usuario, el manual de usuario de todo lo que estoy explicando cómo se utiliza la plataforma. El manual de administrador, aquí nos explica todo lo que es la configuración, todas las dudas que tenemos y la guía de interpretación del informe. Y acá tenemos algunos videos de hecho, si vamos a un video de esto, nos envía directamente al canal de YouTube también, de Stripe y preguntas frecuentes, ¿no? Y aquí abajo un formulario, allá va, para el sistema, ok, ayuda. Por ejemplo, ¿a quién quieres enviar? Yo aquí podría decir que le voy a enviar al administrador Joan una duda que tengo. Y ahí le envío la duda, agrego el archivo si tengo una duda con un archivo, y envío el mensaje y le llega por alguna duda si tengo al sistema, ¿no? Y aquí podemos ver lo que es el contrato del cliente, la fecha que caduca mi contrato, el límite de mi documento, el límite del contrato que tengamos con la institución. Segundo, ay, sí, Morela, ¿estás por allí? Ok. ¿Tienen alguna otra duda por acá? Me quisieran preguntar. Ah, yo tenía por acá también, por ejemplo, este documento de efecto de cambio climático, que tengo 100%. Este documento yo lo subí anteriormente, ¿ok? A mi plataforma y lo agregué a mi base de datos. Una vez que subí el documento otra vez, para analizarlo nuevamente, como ya lo había agregado a la base de datos, fue una copia del anterior, obviamente me dio un 100% en similitud de texto. Por eso lo tengo todo en rojo. Y cuando voy acá, él me dice, de la base de datos local, un 100%. ¿Dónde está ese documento? Ya lo había subido Jorge, Bobby University, y por eso me dio 100%. No sé qué está pasando. Ok. ¿Alguno tiene alguna duda o algo que me quisiera preguntar? Bueno, voy a Por, aprovechar. ¿Sí? iba a decir que no, que ya me habían aclarado las dudas. Gracias. Ok, no, no, eso va. Por ejemplo, bueno, lo que yo había hablado un poquito de los humanizadores, ¿no? Aquí tenemos una gran cantidad de humanizadores, que yo he utilizado varios, hay unos que no, entonces a veces, ok, si uno entra, hay que saberlo. De hecho, aquí, mira, pueden iniciar sesión, abrir una cuenta. Todos te van a pedir pegar el texto. Aquí este no lo he utilizado. Por ejemplo, yo voy a copiar el texto de acá. Y ahí, ¿qué hace él? Él me está analizando el texto. ¿Ok? Por ejemplo, si voy a texto original, Doña Bárbara es una novela del escritor venezolano Rómulo Gallego. La historia se sitúa en los llanos venezolanos. Vamos a ver aquí qué va a ser. Publicada en 1929, la acción de la novela, no sé si ven que cambia mira, la historia se sitúa y aborda el conflicto entre la civilización y la barbarie personificados en sus dos personajes principales, Santo Lúzaro y Doña Bárbara. Y acá el resultado, y a veces se concentra en el conflicto entre civilización y barbarie que recorre la novela.
¿Sabe? A veces también no se dan cuenta, pero los humanizadores son, creo que hasta inclusive más imperfectos que el robot, porque Sí, o la sea, redacción es exacto. O mala. sea, es mucho más artificial el lenguaje del humanizador que porque, sobre todo en la última parte, Sí, sí, el primer entonces, párrafo. claro, pero hay unos, porque pasa que como he utilizado varios, pero hay unos que cuando lo lees, sí de verdad, algunos están bien, como que bien elaborados, ¿no? Y la redacción es muy buena y todo. Casualidad di con uno de los que no. Entonces, ¿qué hacen las personas? Simplemente copian, pegan y lo suben y ni siquiera lo leen. A veces también pasa eso, ¿no? Por ejemplo, acá yo había subido un documento, que fue el que subí cuando comenzamos y el medio un 5%. Claro, el medio un 5%. Esto es una cotización que tenía allí en la computadora, es algo elaborado por mí, obviamente. Este me da un 49% y me dice desde Eh, la. Sí, Julio, una pregunta, ¿cuál es el verdadero porcentaje que debemos tomar en cuenta de esos que aparece allí? ¿Cuál es el para ti el más importante, el más relevante? con respecto a. A las similitudes, porque veo que hay uno 0,0 y 0,0, pero en otro que nos mostraste tenía un porcentaje y uno con 5,85. Ya ¿Cuál es el voy a más eso. importante? Ya, uno que no tenga evaluado, ya. Un segundito. Ah, y lo otro Ah, es que indican los colores también. acá, cierto. Sí, ese mismo. Déjame, ya que ya se le había hecho una modificación, lo voy a abrir desde un segundo. 20 proyecto e-commerce. Ok. Ok, aquí están estos dos coeficientes de similitud. ¿Qué hizo Stripe? De hecho, no sé si lo tiene algún otro sistema antiplagio. Tenemos lo que es el coeficiente de similitud uno. Como les expliqué en un principio, él va evaluando el texto cada 5 palabras. Él es muy específico. De hecho, este es el coeficiente en el cual hay que basarse porque es el principal. Y ellos colocan un coeficiente de similitud 2 que evalúa el párrafo cada 25 palabras y él siempre va a dar un poco menos que este, inclusive a veces mucho más. Y es opcional, realmente es algo opcional. Normalmente están los dos, pero le digo la verdad, por lo menos la mayoría de nuestros clientes, para no causa un poco como confusión. Entonces se basan en el que no es opcional, que es el principal, o sea, el coeficiente de similitud. Este es el principal. ¿Ok? Otra pregunta, Julio. Ese segundo, se complementa con este filtro que uno coloca la cantidad de palabras que debe, por ejemplo, él te pregunta con cuántas palabras de uso común tú quieres que te compare. Entonces yo casi siempre uso 15 palabras porque en 15 palabras no se me va a escapar una idea principal. O sea, no digo que no pueda pasar, pero es más difícil. Entonces me imagino que ese coeficiente 2 va por allí, que si yo le pongo si consigues 25 palabras de uso común, por ejemplo, el nombre de la universidad, la facultad y la escuela. Ahí se van 25 y hasta más palabras, ¿verdad? Porque ya que son de uso común, todo el mundo usa el nombre de la universidad, la facultad, los que se van a graduar. Entonces me imagino que ese coeficiente 2 va allí. Si yo le pongo, compárame hasta 25, ahí debería salir cero, en teoría. Exacto. Eso te lo dice, exacto, exacto. La longitud, exacto, Ujú. de frase. No, 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 ya va, ya va, ya va. Es que tú me estás diciendo, este no, este es ¿sabes? ¿Cómo te explico? ¿Cómo analiza el párrafo? Por ejemplo, él Claro, en el agarra, primero no. En el primero tendría yo que decirle o pasa de largo la frase de uso común hasta 4 palabras.
para que el coeficiente 1 baje muchísimo. ¿Por qué? Porque no va a comparar prácticamente con nada. Porque yo le estoy diciendo, no me compare, sino similitudes hasta 4 palabras. Entonces él no me va a hacer la revisión. Y el segundo, yo me imagino que tiene que ver con eso. Tiene un segundo filtro. Ok, se me pasó una de 5 palabras, el primero, pero te agarra el segundo que es de 25. ¿Sabes? No tiene forma de escaparte. Exacto, claro, claro. Pero también, por ejemplo, como me has preguntado, ¿cuál es más? Creo que me preguntaste cuál era el más Sí, confiable, ¿no? ¿cuál es? Debería ser el Los dos- uno. claro, claro, los dos son confiables, pero realmente este, como te dije, es capaz, como dice tú, Morela, que se le escape una palabra y aquí ya la agarra este coeficiente, ¿no? Pero es este es el principal. De hecho, este de acá es opcional, ¿ok? Ya. Y también me habías preguntado sobre los colores, ¿no? En el Sí, párrafo. Por ejemplo, para la base de datos Readbooks, todo lo que está en naranja es porque es de la base de datos Readbooks. Lo que esté en pero rojo, no es una jerarquización. No quiere decir que el rojo es más peligroso o hay más similitudes que el verde, no sé. no, no, no. Él te va indicando acá es los colores de, por ejemplo, tú buscas acá, pero él sí lo que te dice acá es muy específico. Él te dice, mira, cuando tú ves esta cantidad de palabras, 1790 palabras, o sea, del 5,58% del párrafo, él ya te dijo, Está ahí, la similitud está ahí. exacto. De hecho, los 10 fragmentos más largos. Sí. Ese es uno para ponerle el ojo. Ese es un fragmento, un documento para ponerle el ojo, pues. Exacto, por ejemplo, cuando tú vas acá y dices, mira, pero si tú me estás dando a mí una probabilidad de 14%, 14,34 y nada más, aquí tengo casi un 6% en este documento, ya cuando lo vas, de hecho, cuando le das acá, cambia de color y se coloca en azul. Viste que lo... Ah, menos mal que me dijiste, hay otra cosa que tenemos por acá. De repente está en azul, pero está citado y el profesor lo está corrigiendo. Bueno, yo le doy al texto, le doy clic y yo digo, aceptar toda la fuente. Al yo aceptar toda la fuente, me baja el coeficiente de similitud. Este es en el momento que estamos evaluando el documento. ¿Ok? Si Ya, él dice, no, yo acepto la fuente para que me baje el coeficiente, perfecto. bajó casi Aquí la ya, mitad. exacto. Y ya así sucesivamente. Yo de repente quiero aceptar este de acá. Voy a Claro, yo decir también, acepto, yo voy a aceptar la fuente cuando me doy cuenta de que está bien citada, está bien hecha la referencia, ah, la cita está bien hecha, ¿verdad? Y no hay ningún tipo de similitud que no se esté dando el crédito al autor verdadero. ah. De hecho, si lo hiciste por error y le das nuevamente, simplemente le das atrás y otra vez vuelve el porcentaje. Sí, ¿Ok? porque eso pasa mucho, que los profesores siempre me preguntan, eso es un problema muy común. Siempre preguntan, ajá, ¿y cuánto es el porcentaje aceptado de similitud? Es que tiene que ser cero. El porcentaje de similitud tiene que ser cero a menos que sea por las frases de uso común o párrafos de uso común. ¿Por qué? Porque tu trabajo no se puede parecer a ninguno, porque entonces tú no estás haciendo ningún aporte. ¿Qué puedes hacer tú? Bueno, si es una cita textual, tienes que colocarla como cita textual y colocarle su autor, darle el crédito al autor, ¿verdad? Y en el Claro, caso de paráfrasis, las paráfrasis no pueden ser exactamente iguales. ¿Por qué? Porque el sistema te va a detectar la similitud. Ahora, si uno al usuario le dice, mira, aquí tienes una paráfrasis que tienes que cambiar, ¿por qué? Porque el sistema está encontrando similitud. Esa idea no es tuya, tú no la citaste, cítala y dilo de otra manera. El usuario vuelve y comete el mismo error y tú le vuelves a indicar, le vuelves a decir que tiene que hacer la cita y tiene que parafrasear como es de otra manera y el usuario sigue en el error, ya ahí eso es un plagio intencionado. Y ahí no hay otra cosa que, no otro veredicto, sino que eso es un plagio ya intencionado porque al usuario se bueno, le ha advertido varias veces que tiene una similitud y no la ha corregido. correcto. De hecho, lo que hablabas de la paráfrasis, aquí, por ejemplo,
Aquí abajo nos dice, en lo que está en verde, de sus consejos, coma su. Y anteriormente lo que decía el documento era de sus consejos, de su. Simplemente le quitó, fue la palabra de. Y ya eso, ¿sabes? No hiciste ningún aporte ni ningún, ¿sabes? Si vas a parafrasearla, no de manera correcta. ¿Ok? Eh, si no hay alguna duda o algo, Morela, por mi parte, yo Gracias, terminé. Julio. No sé si hay No, preguntas, contactos, también pueden dejar el contacto por allí, Julio, César también que se incorporó recientemente, pueden dejar sus contactos para que alguno de los que está presente que quiera posteriormente ponerse en contacto con ustedes, conocer más del sistema, dejarle el sistema de prueba por un tiempo determinado para que lo conozcan, sería muy bueno. perfecto. Sí, sí, yo estoy, de hecho, por acá. Hola César, Hola, ¿qué tal? ¿cómo Buenas tardes. estás? Ah, Va. ¿Cómo estás, César? Te presento a César Prado también, que está en Argentina también, trabaja con esta misma empresa, que es la distribuidora de este sistema que, bueno, a mí por lo menos me gusta mucho, de verdad, a mí me gusta muchísimo. Nosotros actualmente tenemos otra plataforma antiplagio, pero de verdad que a mí me gusta mucho el Strike. Esperamos que este año se pueda apuntalar el cambio. Sí, y más que nada lo que estamos buscando es bueno, que puedan comenzar a sacar provecho, ¿no? De esta herramienta. Esta es una herramienta que básicamente está buscando es darle la oportunidad a los usuarios de que tengan acceso a una plataforma muy práctica. Ustedes han visto que la plataforma básicamente lo que ofrece es en tiempo real determinar si ha habido algún mal uso de algún documento y, bueno, obviamente una de nuestras mayores fortalezas, ¿verdad? Es que hoy Strike tiene una plataforma muy, muy, muy buena en cuanto a detección de uso de inteligencia artificial, ¿no? Especialmente en español, que es nuestra lengua materna, para nosotros es fundamental poder trabajar poder trabajar con un sistema que permita la detección de uso de inteligencia artificial en nuestra lengua. Y eso es exactamente una de las grandes fortalezas que tiene Stripe en el mercado de integridad académica, ¿no? Y eso es lo que queremos que ustedes puedan sacarle provecho. Básicamente los queremos invitar a que si les llegase a interesar sin ningún compromiso, que nosotros podamos activarles un acceso de prueba para que conozcan el sistema, para que vean un poco más las características del sistema. Pueden colocarse en contacto con Julio, ¿verdad? O pueden también colocarse en contacto conmigo, que, digamos, nosotros, muchos de ustedes seguramente me conocerán a través de la plataforma de Elibro, ¿no? Entonces, es cesar@elibro.com, el cual también se los voy a dejar por acá en el chat, ¿sí? Para que lo tengan a disposición y puedan escribirnos cuando así lo necesiten y nosotros con gusto, bien sea Julio o mi persona, nos podremos comunicar con ustedes y activarles un acceso de prueba sin ningún compromiso. ¿Sí? Está silenciada, Morela. Eh, Gracias de verdad por la participación, por el momento, por la instancia de darnos a conocer este sistema, ¿verdad? Que está apenas iniciando en Chile y en América Latina. Está ingresando vertiginosamente. Yo creo que en los próximos años va a ser un sistema que va a estar bien posicionado entre varias instituciones de América Latina. De verdad que lo veo de esa manera. Y muchísimas gracias de verdad
Espero verlos próximamente. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias, César. Gracias, Morela. Gracias a todos por su No, a atención y ustedes. hasta Bueno, luego. hasta luego. Chao. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que les haya llamado la atención de este sistema? Porque yo voy a ingresar al nuestro, ¿verdad? Voy a empezar aquí. Voy a compartir. Ok, el sistema que está utilizando ahorita la Universidad Católica de la Santísima Concepción es el sistema Turnitin, ¿verdad? Es uno de los más importantes, de los más grandes, de los más prestigiosos que existen actualmente en el mercado. De hecho, Turnitin ha ido comprando casi todas estas pequeñas empresas, las ha ido comprando como un monopolio, se queda con sus bases de comparación. Claro, la base de datos de Turnitin es la más grande que existe. Y ahí es donde radica su gran potencia, ¿no? Porque tiene muchísima base de comparación. Casi todo lo que está en la web, el 95% esta base de datos lo compara, ¿verdad? Entonces, nosotros usamos el Turnitin desde el 2016 más o menos. Estuvimos usándolo 16, 17, 18, 19, como hasta el año 2020. Luego, por problemas de presupuesto, tuvimos que pasar a otros sistemas, al Original, pero luego Turnitin compró Original y ahora ellos son los propietarios. Entonces, bueno, igual pudimos este año suscribir a Turnitin. El tema que con Turnitin ofrece la suscripción a sus servicios por elementos, por beneficios, por sistema. Entonces, lo que es la inteligencia artificial, Morela, no, ¿sí? perdón, una pregunta. Yo también trabajé en una institución que nos tuvimos que cambiar porque teníamos Original y Turnitin la compró y los presupuestos eran muy distintos. Sí, sí, Eh, Original tenía la característica que igual era un poco engorroso, que, engorroso, sí, sí, que cuando uno analizaba un paper, se quedaba en la base de datos. Entonces, cuando un investigador mandaba su paper a una revista, muchas veces la revista le contestaba que su paper tenía 99% claro. de similitud. Y Ujú. así que había que contactar a Original para que bajara el texto y todo eso. Sí, era un Quería tema. saber si Turnitin saca esta política, no cumple con esta política. Ellos tienen, igual que lo Original, Compilatio, todos estos sistemas que existen, ellos te dan la opción de que tú lo subas al depósito o no. Ya, Eso ya es decisión tuya. Pero en el caso de Original estaba tan escondido la opción sí, de no sí, sí, enviarla. Yo no sé si tú sabes en qué va eso, en que su base de comparación es muy pequeña. Entonces, ¿qué hacen ellos? Para tener más base de comparación, todo lo que uno va subiendo, ellos se lo toman para ellos, ¿verdad? Para sí, poder tener comparación, porque su base de comparación es muy chica. Entonces, claro, estaba muy escondida la opción de hecho, eso le pasó a Turnitin al inicio, cuando yo lo conocí en el 2018. Eso era cada momento que se subía un documento, había que mandarlo a bajar. Mira, y sí. Turnitin, ojo, tenías que abrir un ticket al soporte técnico y darles el número del documento que había subido, cuándo lo había subido, y a la semana era que se salía, se sacaba del depósito. Ujú. De verdad que era bien incómodo. Sí, mucho. Ahorita lo han puesto mucho más sencillo, que al final aparece que tú puedes o no puedes enviarlo al depósito y si quieres o no quieres. Pero ahí donde hace la diferencia es eso, porque si tú no te diste cuenta, pues el trabajo de los Claro, alumnos no es tan peligroso como un artículo científico,
porque si Así lo es. mandaste, cuando esa persona lo mande a la editorial, la editorial le va a decir, tienes 99% de similitud y ojo, la revista no te va a perdonar. La revista no te perdona, o sea, va para afuera porque tienes plagio y bueno, y también tu reputación queda dañada, ¿no? Por eso es que Así yo es. siempre se los digo a los investigadores y a los profesores, vean la opción de depósito, eso es lo más importante, porque después cuando lo vuelvan a subir les va a dar un 99% de similitud. Pero entonces aquí, mira, ya con todos estos años que nosotros llevamos con esta unidad, trabajando con esto, porque Ujú. básicamente lo hago yo sola, yo soy la que interpreto los reportes, subo los documentos pero solo lo de los investigadores. Los profesores, ellos mismos suben sus tareas de sus alumnos, le asignan la nota, se tienen intercambio con los alumnos, feedback para decirle, pero yo desconozco eso, desconozco ese detalle que cómo lo hacen alumno-profesor, pero nosotros Ujú. tenemos pensado para el mes de la ciencia abierta, para la Semana de la Ciencia Abierta, vamos a hacer unas jornadas de una semana para enseñar a los profesores a interpretar el reporte de similitud, porque estamos encontrando muchos problemas con eso, porque los profesores no revisan, ¿verdad? Los reportes de similitud y si les dio 30 de una vez, 30% lo dejan y pueden reprobar a un alumno. Y eso no, tomando en cuenta de que a veces el alumno, nosotros no tenemos muchas cuentas. Nosotros compramos solamente 3.500 cupos, que yo estoy segura que eso ya se debe haber consumido, porque me nace toda la cantidad de personas que trabajan aquí, que suben, los profesores, los investigadores, y yo estoy segura que ya deben quedar muy pocos, porque antes teníamos Turnitin e Identity. Identity es la plataforma también de Turnitin, que es solo para artículos y trabajos de investigación. Entonces allí nos podíamos más o menos equilibrar, ¿ve? Porque podíamos subir todos los artículos científicos y tesis y todas estas cosas por Identity y todo lo que era tarea lo utilizábamos con Turnitin. Y siempre llegábamos más o menos en la raya, pero Turnitin se acababan de inmediato porque teníamos 500 cupos nada más. Y 500 cupos, la primera clase, las primeras 10 clases de la universidad que abrieran tareas, ya se copaban los 500 cupos. Ahorita tenemos un poquito más, pero se va inmediatamente, porque es que pasa, el alumno tiene que conocer también cómo interpreta su reporte de similitud. Porque si yo como profesor reviso y le digo, tienes 30% de similitud y yo no veo dónde está la similitud y no veo si hay buena intención o mala intención o fue que el alumno se equivocó, citó mal. Yo como tutor de este alumno, yo debo llevarlo y decirle en dónde están los errores y cómo corregirlos. Mira, aquí tienes una similitud que la pudiste haber evitado haciendo una paráfrasis bien hechecita, bien hecha, y colocas la cita, allí debería eliminarse esa similitud. Entonces los profesores no, ellos solamente ven el porcentaje. Les dio tanto, bueno, está reprobado. Y entonces, claro, es un tema también hasta de economía, porque si tú quieres que todos los alumnos y toda la comunidad académica usa el sistema, tienes que comprar la versión de Turnitin para toda la universidad y se escapa de las manos el presupuesto. Es una cosa costosísima. De hecho, por eso nosotros dejamos de usarlo en el 2020, 2021, por allí, porque se nos escapaba de las manos. Era comprar inclusive para 5.000 alumnos, era muchísimo dinero. Entonces ahí fue donde nos pasamos para Original, porque todas las universidades pasaron a Original. Y ahí, bueno, ahí nos quedamos hasta que la compró Turnitin y ya no podíamos hacer más nada porque Turnitin no la iba a habilitar, pues más bien como que la desapareció o tomó su base de conocimiento y más nada. Gracias por el aporte. Gracias a ti. Ok. Sí, es súper importante lo que dices de saber leer
los resultados del análisis y creo que igual se tiene que profundizar más en eso. Creo que las bibliotecas igual tienen que trabajar en eso. Por lo menos donde yo trabajo es como un reto que tenemos. Ya, ¿ustedes tienen quien interprete los reportes o entregan el reporte y ya Eh, por lo que yo tengo entendido, se habilitan las cuentas solamente? solamente. Sí, Wow, ustedes no saben qué pasa después que entregan el reporte. no, eso lo gestiona cada profesor, por lo menos en la facultad donde yo trabajo. Ya, importantísimo saber qué hacen, porque de hecho nosotros esta jornadas que vamos a hacer es justo porque queremos saber qué pasa, qué están haciendo los profesores con los reportes de similitud, Ujú. qué están haciendo ellos con estos reportes, se están reprobando de una vez, si lo interpretan, cuál es el feedback con los alumnos, eso es lo que queremos nosotros saber, ¿ve? Y proponer, de hecho, yo hice un documento como de 20 páginas que se llama Lineamientos para el uso de las plataformas antiplagio en la Universidad Católica, que lo estoy complementando con muchas otras cosas más, porque también vamos a colocar como una escala de similitudes. Entre una y tantas palabras, entonces le quitas un punto al alumno, entre tantas palabras y tantas palabras, le quitas otro punto y así, ¿no? Pero eso está apenas incipiente, lo estamos revisando, me tardó bastante en hacerlo, como unos 4 meses, pero lo que estamos haciendo es unas correcciones menores, que ya debería estar listo y lo vamos a poner en línea para que las personas que les interese lo puedan tomar. Eso sería muy genial, serviría Sí, mucho. sí, sí, Y da pie para ya empezar a formarse acá, por lo menos, y empezar a hacer taller a los docentes y todo eso. Así que muchas gracias. gracias. Gracias a ti. Bueno, les decía que nosotros usamos el Turnitin, ¿verdad? Entonces, entramos por turnitin.com, porque esta es una empresa privada que nos da la suscripción o el acceso al sistema. Ustedes la primera pregunta que se van a hacer es, bueno, yo desde ahorita, desde mi oficina, yo puedo entrar a turnity.com y puedo ver eso que tú estás viendo y puedo trabajar con eso. No, porque nosotros les habilitamos las cuentas a los profesores y a los investigadores, ya sea en el Turnitin en EVA y el Turnitin en entrega rápida. En el caso mío, yo trabajo la entrega rápida, que es esta que está aquí. Esta que está aquí es la que yo trabajo, entrega rápida, que no es con tarea, sino esto tiene una función más o menos parecida a la que tenía Authenticate, que es tú subes un sistema, tú subes un paper y él te da un porcentaje al final, que es el que está viendo aquí. Pero esta entrega rápida hay que habilitarla. Si tú no la habilitas, esto no aparece. Esto, bueno, esto lo descubrí yo ahorita recientemente porque en los años anteriores, como nosotros teníamos Authenticate, en algunos casos me tocaba, porque se acababan los cupos de Authenticate y necesitaba evaluar por aquí y no había cupos libres. Y al no haber cupos libres de Turnitin, yo no podía utilizarlo. Entonces, bueno, ahí me quedaba en el aire. Entonces, bueno, estos son los que nosotros vamos subiendo, ¿verdad? Fíjense algo importante. ¿Qué se debe subir a la plataforma? Nosotros subimos, ¿verdad? En este caso, las versiones finales de los documentos. No son versiones, no es que me vas a mandar la versión uno, la versión 2, la versión 3, 4, 5 de tu trabajo para ver si vas bien. ¿Por qué? Porque esos son cupos que se van disminuyendo. Si yo compré 3.500 en mayo del 2024, que se habilita la cuenta con los 3.500, cada persona que suba algo es un cupo menos. Entonces ya nada más por el caso en el caso de los profesores que utilizan EVA, ellos podríamos decir que ocupan todos estos cupos de Turnitin. Entonces ya yo usando la entrega rápida, ¿verdad? Todo esto que está aquí son cupos que se han usado, documentos que se han subido con diferentes, fíjense, diferentes niveles de similitud. Este tiene un 65%, pero uno se asusta, ojo, uno se asusta porque dice 65%. 65%
es peligroso, ¿sabe? Que hay mucha similitud, pero no, aquí no tiene el filtro aplicado, no tiene el filtro aplicado. Cuando uno aplica los filtros, por ejemplo, este me acaba de llegar apenas, este de esta mañana. No, este no es. Este. Mire, este me dio nada más de su vida el 3% sin, eh, sin filtro. Esto es perfecto, un porcentaje perfecto, pero sin embargo yo no me puedo confiar y yo debo revisar este porcentaje que está aquí. Entonces, en el caso de Turnitin, yo tengo que darle un clic donde está el color y aquí me aparece el reporte que es similar. Claro, el otro era mucho más completo, que esto no lo tiene, que era para ver si habían palabras juntas, si había caracteres especiales, porque aunque ustedes no lo crean, las personas, como conocen los sistemas, hacen estas pequeñas trampas para engañar al sistema. En este caso no lo detecta, no detecta estas similitudes de cercanía o también dejan un carácter especial y entonces el sistema no lo reconoce, no reconoce. Y por eso en algunas oportunidades se colocan en fondo negro, se le coloca el fondo negro al documento para que se puedan ver los caracteres especiales con la letra en blanco. Y de esa manera se pueden ver los caracteres especiales. O sea, esto no se crean que está sencillo, ¿no? Porque como hay personas que inescrupulosas que conocen los sistemas, lo aprenden para poderlo engañar. Entonces saben que si colocan un carácter, si colocan dos espacios seguidos, el sistema no lo va a detectar y no les va a dar esa similitud. Pero uno va aprendiendo, así como con las revistas depredadoras, uno va aprendiendo esas cosas de a poco. Entonces les decía que este me da un 3% de similitud, nada más de subirlo. Esto está buenísimo porque cuando yo le aplique los filtros, él va a llegar a cero, que es lo que debería ser. Pero yo voy viendo aquí las similitudes. Mire, aquí en xdoi.org él tiene un 1%. Si yo voy a esta fuente, aquí está, ¿ves? Aquí me lo señala. De la relación de la teoría a la práctica, de la relación teórica práctica, esto yo lo tomaría como una palabra una frase de uso común. Eso no es una idea de otra persona, sino es una frase común, teórica práctica, teoría práctica y de la relación de, ahí no hay ningún tipo de peligro. Entonces yo lo que hago ahí es, igual que en el otro sistema, excluyo la coincidencia. ¿Para qué? Porque ya yo me di cuenta que ahí no hay ningún tipo de peligro, ¿verdad? Y aquí hay otro, la subordinación de la práctica docente a la teoría. Aquí está exactamente igual, la subordinación de la práctica docente a la teoría. Aquí este investigador debería arreglar esto, hacer una paráfrasis, cambiar o citar, porque yo esto no lo veo, yo no lo veo como una frase de uso común, así como la subordinación de la práctica docente a la teoría pedagógica. Porque esto pareciera, aquí ella lo tiene como un título, y en cambio aquí no está como un título. Entonces, aquí debería de o colocarle otro nombre para que baje este porcentaje. Pero ojo, yo estoy haciendo esto, cuando ustedes envían esto a un profesor o lo envían a una editorial, la editorial no se va a poner a hacer esto de excluir coincidencia, él no se va a poner a revisar, sino que va a ver los porcentajes y los porcentajes deben coincidir con las frases de uso común, más nada. Cuando él le diga frase de uso común, ahí es donde él lo va a tomar en cuenta. Antes no. Aquí está, categoría 2 consecuencias de la puedo hacerlo, ¿verdad? Le voy a aplicar los filtros para que ustedes vean, miren, para que vean cómo va a bajar todo eso. Él me está preguntando, comparar con bases de datos de estudiantes. Yo esto lo puedo eliminar porque como si esto no es un trabajo, si esto no es un trabajo, yo podría eliminar esta base de datos de estudiantes.
Contenido de Internet sí, porque el contenido de Internet a mí me interesa que lo compare con todo lo que está en Internet, con las revistas. Esta es la pregunta del profesor Rodrigo, que con qué lo compara. Mire, ve, periódicos, revistas y publicaciones, todo lo que está en Crossref, que son los que va para toda esta, lo que alimenta estas grandes bases de datos como WOS y Scopus, está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los otros filtros para excluir? Excluye la bibliografía. ¿Por qué? Porque todo el mundo cuando cita, cita lo mismo y genera la misma bibliografía. Excluir las citas textuales también. Excluir el texto citado, es decir, lo que está entre comillas. Y estas son las frases de uso o común que se llaman coincidencias pequeñas. Entonces, él pone por defecto 8, pero yo puedo subirlo a 10, imaginemos, porque frase 10 es un buen número. No le puedes poner 30 ni 40 porque en 30 40 se va un párrafo de una idea de otro autor. Entonces con 10 está más que bien. Y le digo aplicar filtros. Y aquí bajo a cero, mírenlo, ¿eh? Me regreso y quedo en cero. Ya yo aquí puedo descansar, puedo respirar tranquila. ¿Por qué? Porque ya, bueno, 0% de similitud. Con lo único que me está dando una similitud es con este que está aquí. Es el único con el que está dando. ¿Por qué? Porque creo que tiene más de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palabras, ¿ves? De uso común. Si yo le hubiese puesto 12, este desaparece. Aunque si se ponen a ver, él no me debió dar cero. Porque si él me está coincidiendo, él me está consiguiendo esta coincidencia pequeña, igual tuvo que poner 0,1, por ejemplo, o 0,001 para yo revisarla. Estas son una de las cosas que siempre le coloco el ojo a Turnitin, porque yo no entiendo cómo él pone esos porcentajes, porque así, si aquí me estás dando cero, ¿por qué me estás mostrando este? No deberías mostrarme nada, no, porque quedó en cero. Entonces, fíjense, aquí está, ya todos los colores desaparecieron, ¿se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque eran frases de uso común que había usado el usuario, aunque yo le hice el reporte y le dije, bueno, tiene un 3% sin filtro. Quizás al hacerle el filtro pueda bajar a cero o volverlo a revisar, que no quedarse con lo que haya dicho el sistema. Eso hay que revisarlo, porque miren, a pesar de que me está dando cero, aquí hay algo, una frase, pero es algo muy pequeño, ¿se dan cuenta? No te van a echar una tesis o un artículo científico porque esta palabrita, nada más esta frase que está aquí, está igual a otro autor. No lo podría hacer. Yo lo que recomiendo en estos casos es cambiarlo. ¿Para qué? Para eliminar la similitud en este caso. Esto es bien importante porque las personas siempre preguntan, ¿cuánto es el porcentaje que yo debo permitir? Es que es cero. O sea, es cero. Aquí hay otro, por ejemplo, este de lineamientos, no. Este fue un artículo que hicimos. Este fue el último que dio 5%, pero creo que ya tenía este dio el 5%, pero ya tenía los filtros. Aquí ya tiene los filtros. Si yo le quito los filtros, él me va a quitar, me va a mostrar todo lo que filtró, que yo le permití que filtrar. Aquí hay un porcentaje de 2%. Google Académico es un buscador gratuito, especializado, porque esto es un pie de página, ¿ves? Que fue tomado de Internet. 12 y 8. Estas características hacen de Google Académico eh, ver texto en la fuente, él te va a llevar a la fuente para que tú lo veas cómo estaba. Esta característica, esto viene de cielo.easy.es. Importante que les diga también que en el caso de Turnitin, no sé los otros sistemas, aun cuando la página ya esté inactiva, no se vea en internet, haya sido tumbada o haya sido eliminada, igualmente compara. ¿Por qué? Porque ellos hacen como unos backups de internet cada cierto tiempo
y aun cuando se haya eliminado la página web de donde se tomó la similitud en tiempo pasado, él conserva la fuente. Eso es importante que lo sepan y se lo digan a los alumnos, porque hay gente que pueda, o a los investigadores también, que pueda decir, ay, no, pero es que es una página que ya tumbaron, ya la tumbaron hace unos años y yo saqué eso antes de que antes que lo tumbaran, yo lo tenía antiguamente, no, él compara igualmente. Ok, mira, aquí esto habría que o colocarlo entre comillas, ¿verdad? Porque se está tomando exactamente igual y creo que tienen hasta más de 40 palabras, hacer una cita textual como tal, porque aquí también hay que conocerse las normas de citación, si es en el caso de APA, cómo lo debes colocar para que esto desaparezca. ¿Por qué? Porque él va a entender, ah, no, esto es una cita que viene de aquí, de cielo, y el autor, se busca el autor y se coloca. O en este caso es preferible quitarlo. Si no sabes cómo parafrasearlo, si no sabes cómo parafrasear el documento, aunque hay unas técnicas para parafrasear, que es leer en voz alta la idea, ¿verdad? E ir cambiando las palabras, no con sinónimos, sino tratar de que uno decirlo con sus propias palabras. Hay muchos ejercicios y también hay sistemas en Internet que parafrasean, bueno, yo no me confío mucho en estos sistemas de parafraseo porque lo que hacen es cambiar una palabra por otra. Por ejemplo, ustedes dicen el perro está en el césped y lo colocan en un sistema de parafraseo y les va a decir el can, si ustedes colocaron el perro duerme en el césped, él les va a decir el can reposa en la grama, pero en realidad está diciendo lo mismo, que hay un perro que está durmiendo, descansando, acostado en una grama, es exactamente lo mismo, entonces no es mucho el cambio, entonces por eso hay que hacer los ejercicios, aprender a parafrasear. Y esto mismo se lo tenemos que transmitir a los investigadores. A mí me pasó un caso reciente de una investigadora que tenía muchas autocitas, porque ella escribe mucho, ¿verdad? Escribe muchísimo, y tenía citas de ella misma. Bueno, no eran citas, fíjense que no eran citas, eran documentos que ella había subido a revistas y volvían a aparecer en este nuevo trabajo, ¿verdad? Aparecían en este nuevo trabajo, pero no estaban citadas por ninguna parte. Entonces, eso se le dijo al investigador, le dijo, mira, tú tienes una cantidad enorme de, no son autocitas, porque es que tú no te estás citando, tú te estás autoplagiando. Eso es autoplagio, te estás plagiando a ti misma. Entonces, pero bueno, ¿cómo me puedo estar plagiando yo mismo? No puedo estar plagiándome porque el trabajo es mío, pero es que igual el delito es el mismo. Aun cuando sea tuyo el trabajo, tú tienes que citarte. ¿Por qué? Porque los sistemas van a encontrar la similitud de tu trabajo nuevo con el anterior. Entonces, tú tienes que colocar la referencia como debe ser. Si eso es un trabajo tuyo, debes colocarlo. Y recuerden que hay plataformas que penalizan el uso de las autocitas. Si yo me cito más del 20%, esa revista me va a penalizar y no me va a publicar el trabajo. Y si lo publica, va a perjudicar inclusive hasta la revista. ¿Por qué? Porque recuerden que las revistas las evalúan año a año y esos pequeños detalles de estas autocitas muy altas, van perjudicando la revista y hacen que desaparezca de estos índices. Entonces, hay que decirle claramente, o sea, yo a mí me he ganado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mala intención de las personas por esto mismo, porque yo les puedo decir, mira, pero es que aunque el trabajo sea tuyo, lo más sano es que tú lo cites, ¿verdad? Porque así sea tuyo. Eso no tiene ningún tipo de problema que tú coloques que el trabajo ha sido tuyo, porque igualmente el sistema te está indicando que ese trabajo es tuyo y que lo publicaste el año pasado, el antepasado, en tal revista. Y fue un tremendo tema porque
me escribieron varios autores y me dijeron, mira, pero es que tú, esta persona escribe mucho, ella tiene muchísima, yo no es que yo no estoy diciendo que no lo tenga, y además yo no soy la que la estoy, yo no soy la que la está cuestionando, lo que la está cuestionando es el sistema es el que está diciendo que tiene autoplagio. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de documentos de más del 20% que son de ella misma y ella no se está dando el crédito a ella. Inclusive hasta le serviría para citas a ella misma. Entonces, que tenía que pasar este documento así, que tenía que aprobar, es que yo no apruebo nada. Yo solamente interpreto un reporte, el sistema me entrega un reporte, yo lo analizo, lo leo, ¿verdad? Lo interpreto y les entrego la información a usted. Pero yo no apruebo ni tampoco coloco notas. Eso lo tienen que hacer ustedes. Si ustedes decidieron no hacer nada con este tema de las autocitas, bueno, ya eso es una decisión interna de ustedes. Pero yo no tengo nada que ver con lo que el reporte que del sistema. Bueno, entre muchas otras cosas también que han pasado, de alumnos que se les dice, mira, tienes un problema de, por ejemplo, muchas similitudes en estos elementos y además tienes inteligencia artificial, porque hay un pequeñísimo detalle con este sistema. Actualmente nosotros no podemos revisar inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial de Turnitin hay que pagarla aparte. Es otra suscripción. Y nosotros compramos, solamente fue esta versión, con unos 3.500 cupos, pero sin inteligencia artificial. Entonces el peligro de esto es que se puedan estar escapando algunos trabajos que fueron realizados con inteligencia artificial. ¿Cómo detectábamos antes la inteligencia artificial? Bueno, porque varios sistemas, cuando estábamos en la etapa de evaluación de sistemas para ver cuál íbamos a suscribir, varias plataformas nos dieron prueba como de 3 meses. Y ahí fue que pudimos detectar que había uso de inteligencia artificial en varios documentos. Pero actualmente en estos puede haber inteligencia artificial y nosotros no lo sabemos. Y ojo, yo tampoco me atrevo a subirlos por esos humanizadores porque, como les dije, es un problema. Y además yo lo puedo hacer con un trabajo mío, pero con un trabajo de un tercero no, porque eso va después a otra instancia que lo va a revisar y se va a dar cuenta, se va a dar cuenta que se subió a una plataforma de revisión de análisis de inteligencia artificial. Entonces, hasta que eso no se resuelva de cómo vamos a analizar la inteligencia artificial, yo prefiero dejarlo así. Pero claro, hay cosas que son muy obvias en la inteligencia artificial que uno se da cuenta de que la forma de hacer la unión entre los párrafos y la forma de iniciar los párrafos también es muy rebuscada. Entonces, porque el humano no escribe de esa manera, ¿no? Por muy buen escritor que sea, para que llegue a ese nivel, bueno, tienen que pasar por lo menos por unas 10 manos que vayan revisando y vayan ajustando. Y la inteligencia artificial de una vez ya lo hace de esa manera. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, porque les voy a mostrar cómo envían, porque estos son resultados de cosas que se han subido, ¿verdad? En el sistema de entrega rápida. Entonces, cuando yo voy a subir un documento, por ejemplo, imaginen que alguien me manda un documento para subir. Yo aquí donde dice enviar, coloco buscar en internet, buscar en los trabajos de los estudiantes, buscar en periódicos y aquí esto es lo más clave, entregar trabajos a depósito de estudiantes estándar o sin depósito. Esta es la que yo tengo que usar, sin depósito. Le coloco enviar y él me va a pedir, ok, me va a colocar me va a pedir el nombre, el autor, el apellido, el título del trabajo, lo busco donde está y lo subo. Y él va a tardar unos minutos, siempre va a depender primero de mi conexión a internet y segundo del tamaño también que tenga, el tamaño que tenga el documento. Si es muy largo, un libro, por ejemplo, él va a tardar muchísimo. En el caso de Authenticate, cuando el libro
cuando el documento era muy grande, que pasaba cierta cantidad de páginas, entonces lo convertía en 2 créditos o hasta en 3 créditos también. Él la forma que tiene para saber si es un crédito o dos es la cantidad de palabras. Por lo menos un documento que tenga, un paper que tenga 20.000 palabras, pasa como uno. 20.000 o menos de eso, pasa como un crédito. Si pasa las 20.000 palabras, entonces ya podría considerarse que son 2 créditos que se está utilizando, pero es raro tiene que ser un libro muy voluminoso para que pueda pasar las 20.000 palabras. Porque un artículo normalmente tiene entre 5 y 8.000 palabras, un artículo científico, ¿verdad? Ya más de eso ya es un libro, pues, mucho más grande. Ok, entonces aquí lo cargamos y él va a quedar como en stand-by aquí, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, aquí va a quedar dando vueltas, 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 hasta que aparezca, dice buscando, haciendo el reporte de similitud y cuando termina nos da el porcentaje. Este es un porcentaje muy alto, pero cuando uno coloca los filtros, aquí no está filtrado, cuando uno coloca los filtros es pura bibliografía, es pura frases de uso común que utilizó el alumno, pero igual llama la atención cuando de primera instancia tú ves un 65% llama la atención, inclusive un 54% también llama muchísimo la atención. Entonces, la otra forma de hacerlo es a través de clases. Entonces, yo soy una profesora que está dando una materia, ¿verdad? En este caso, digamos que sea este que está aquí, este de Leadership Author. Yo voy a crear una clase. Esto puede o no puede estar montado en el sistema en el Moodle. Ojo, en el caso de nosotros lo tenemos en el Moodle, pero si un profesor quiere hacerlo por aquí, también se puede. Otra cosa, yo puedo utilizar Turnitin de esta manera para subir también entregas de esta manera, como si fueran entregas rápidas. ¿Por qué? Porque yo puedo cambiar aquí yo puedo pasar de instructor a estudiante. Entonces yo como estudiante, como instructora, creo la tarea y después me invito a mí misma como estudiante a entregar una tarea, pónganse que sea un paper. Entonces me paso de instructora a estudiante y subo la tarea y va a quedar como si yo fuera la estudiante que entregó su trabajo y va a asignarle una nota y yo como instructora lo veo y ahí veo cuánto me va a dar el reporte. Eso era lo que yo usaba antes de descubrir esto de la entrega rápida, pero de verdad que era muy incómodo, era mucho trabajo porque había que crear la tarea, ponerle una fecha, todo eso para que pudiera darme el reporte. Entonces, en esta versión de las clases yo agrego una clase. Entonces, tipo de clase, estándar o maestra. Perdón, casi siempre es estándar. Entonces vamos a dejarla estándar, nombre de la clase, vamos a ponerle capit, por ejemplo. Ah, no, antiplagio. Esta es la clase. Clave de inscripción, yo siempre debo crear una clase de inscripción porque esa se la voy a entregar yo a los alumnos para que sepan que esa es la clase y con esa se van a inscribir. Entonces le puedo poner capit, por ejemplo, 001. Ah, no, ya va, 001. Esta es la clave. Asignatura, él me da unas carreras aquí. La asignatura, puedo ponerle a estudios sociales, por ejemplo. Nivel de los estudiantes también lo puedo. Esto es más que todo para eh, estadísticas de Turnitin y le puedo colocar, bueno, carreras técnicas, estudiante. La fecha de inicio inicia hoy la clase y él por defecto, fíjense que le da un año. Por eso era que les decía que cuando los primeros profesores hacían las clases, colapsaban todo el sistema. ¿Por qué? Porque ya no se podían usar. Una vez que se crea y se coloca esta fecha aquí, ya no se puede cambiar. Entonces, esto hay que también tenerlo muy en cuenta porque si yo voy a usarlo como estudiante alumna, yo misma, yo tengo que poner una fecha muy corta para que cierre rápido y no se pierda ese cupo allí. Entonces, yo aquí digo enviar,
Le voy a colocar que es, no, 2024 no. No me deja por año, pero el 6 de noviembre del 2000, o no, que termine mañana, mejor. Enviar, ¿ve? Aquí se creó la clase, yo guardo esto porque él me da un número de clase y una clave de inscripción. Esto lo debo yo guardar para entregárselo a mis alumnos. Entonces, continuar. Y bueno, aquí hay muchas que están ya finalizadas, que eran del 2019, fíjense, 2020, 2022. Entonces, si estas clases estuvieran abiertas, no se pudiera, son cupos que se están perdiendo allí que pudiera usar otra persona. Entonces, la mía era antiplagio, ¿cierto? Que fue la que creamos hoy. Aquí está. Puedo copiar, la voy a abrir. Entonces, agrego un ejercicio. Ya creé la tarea, ahora voy a crear el ejercicio, la clase. Título, por ejemplo, eh, sistemas antiplagio. Y aquí yo coloco las instrucciones. Realice, por ejemplo, realice un ensayo de 50, de 100 palabras, inventando, con la importancia de los sistemas antiplagio. Ajá, mire, aquí está. No guardar los trabajos entregados, depósito de trabajo estándar. Aquí ya él me lo da por defecto de no guardarlo en el depósito, ¿ve? De una vez de estándar, porque antes estaba abierto y uno tenía que buscarlo y colocarle no guardar. Ajá, una configuración opcional es que ya yo de aquí le puedo colocar, miren, permitir la entrega de cualquier tipo de archivo, ya sea PDF, ya sea en Word. Una cosa importante, los sistemas antiplagio no revisan imágenes. Por lo menos estos comerciales que existen hasta ahorita son puro texto, no realizan imágenes. Por eso, cuando ustedes, si quieren facilitar el uso de estos sistemas, siempre es bueno entregar la versión sin las imágenes. ¿Por qué? Porque va a bajar la carga también, va a bajar la carga del soporte de lo que recibe la plataforma. Entonces, esto es una recomendación que le haga. Eliminen, porque como es una versión ya definitiva que todavía van a tener que revisar, porque si les sale algún tipo de similitud, la van a tener que revisar, elimínenle las imágenes. Permitir la entrega de cualquier tipo de archivo, permitir entregas tardías, generar reportes de similitudes para los alumnos, para que los alumnos lo vean. Generar reportes inmediatamente o generar reportes inmediatamente pueden volver a entregar hasta, o sea, el alumno puede ir revisando su informe de similitud. Permitir que los estudiantes consulten los reportes, esto es importante porque si tú lo vas a reprobar y él no sabe ni siquiera qué fue lo que salió en el reporte, eso no puede ser un misterio. Tiene que el alumno saber qué salió en el reporte. Excluir el material, ve, ya de una vez yo lo hago aquí, que excluya el material citado, todo esto, y que las frases de uso común sean hasta 20, que compare con todo esto que está aquí, cargar si tengo una plantilla la cargo de una vez y enviar. Entonces, ya después yo tengo que invitar a los alumnos. Les coloco la fecha, les coloco el nombre, el apellido y el correo tal cual como les va a llegar a los alumnos. Y así, de esa misma manera, él se debe de inscribir para que el sistema lo reconozca, ¿verdad? No le voy a dar OK para no generar esta tarea, porque eso es un cupo que se pierde, ¿verdad? Y de esa manera los alumnos se inscriben y empiezan a subir. Acuérdense que yo le puse un tiempo, que puede ser hasta esta noche o hasta mañana a las 12 del día, por decir algo. Si yo le coloco
aceptar respuestas tardías, los que pasen de las 12 del día de mañana lo van a poder enviar sin problema. Pero si yo le coloco que no, hasta las 12 del día pueden entregar y no pueden entregar después. Entonces, todo eso lo configuro yo aquí antes y a mí me van a llegar los trabajos de los alumnos, les voy a colocar su nota y de esa manera tendría ya la fase completa. Y en el caso de los reportes, me van llegando los trabajos con el reporte de similitud de una vez. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Si a mí los alumnos me mandaron los trabajos y están aquí, yo debería revisarlo y ver si hay mucha similitud, hablar con el alumno. Mira, hacerle recuerde que se pueden hacer anotaciones allí en el sistema. Debes revisar esta paráfrasis porque está mal realizada, esta cita está mala, revisa bien los puntos al final, esta es una cita narrativa, no debiste citarla de esta manera. Todo eso tiene que el profesor interactuar con el alumno y darle el feedback, porque si el alumno no lo sabe, él siempre se va a quedar pensando o el mismo investigador se va a quedar en la duda de qué fue lo que pasó, dónde está la similitud, aunque el alumno sabe qué fue lo que copió y lo que no copió. Pero aquí esto no se trata de castigar, de que te descubrí copiándote, sino eh, hacer grandes investigadores desde los primeros años de estudio, ¿verdad? De explicarle cómo debe citar, cómo usan los gestores bibliográficos para evitar este tipo de problemas, porque no estamos diciendo que no debes tomar cosas de otras personas, pero tú tienes que darle el crédito y saber cómo darle el crédito y ese trabajo, esa idea de un tercero se complementa con la tuya para que pueda salir una nueva idea o una nueva investigación, que ahí es donde estamos fallando realmente, es lo que yo considero. ¿Alguna pregunta? Ya estamos cerca de la hora. Importante recordar que el sistema, el Turnitin y estos sistemas revisan, no revisan imágenes. Es importante. Otra cosa que yo hacía, por ejemplo, que yo hacía para ahorrar créditos era que en un mismo documento donde habían 4 o 5 artículos que eran cortos, yo los colocaba todos en uno solo, en un solo Word, por decir algo, y les colocaba como una especie de portada que dijera artículo 1, artículo 2, porque a mí lo que me interesaba era verla, no el porcentaje, porque a mí el porcentaje no me interesa. A mí me interesa es ver dónde están las similitudes para corregirlas, para que el sistema después me arroje un cero o lo más bajo posible. Eso es lo que yo necesito. ¿Dónde está la similitud? Más que el porcentaje, porque el porcentaje en un 1% que tú dejes puede estar el plagio, que es lo que la gente no entiende. En un 1% que tú dejes pasar, allí puede estar el plagio. Entonces, bueno, es la similitud lo que yo necesito corregir, que esto no se parezca y no es echarle un maquillaje, ¿verdad? A esta frase que está teniendo ruido con otra idea de otro autor, sino que hay que saberla explicar, hay que saberla adaptar a las palabras del investigador, pues, de eso se trata. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, le puedo decir que a mí me gusta mucho este sistema Stray, porque fíjense que tiene el tema de la inteligencia artificial, también tiene lo que es la revisión, en este caso de los, ¿cómo se llama esto? De los caracteres ocultos, espacios. Eso me gusta mucho porque eso no lo podemos ver aquí en Turnitin. Por lo menos todavía no. Y si lo hace, se cobran con, ¿cómo se llama? Módulos apartes. Si no tienen duda, los libero y nos veríamos el día miércoles con APA, el estilo de citación APA,
que lo va a dictar Daniela Sáez, que ya la conocen ya. Un Ok, gusto. Morela, muchas gracias. No, gracias a ustedes más bien. Que estén bien. Muchas Gracias, gracias, buena miércoles. tarde. Chao. Gracias, buenas tardes.